Hola, buenas noches. Soy Álvaro Pérez, nuevo presidente de Bilbao Zerbitzu y quería daros la bienvenida. Gabón Danorí, buenas noches a todos y a todas. Y hoy celebramos por segundo año consecutivo y con la misma ilusión que el año pasado la visita nocturna al cementerio de Bilbao. Con esta iniciativa, desde Bilbao Zerbitzu, queremos ofrecer a la ciudadanía de Bilbao una experiencia que les permita conocer el patrimonio artístico, cultural e histórico que alberga este lugar, de una manera diferente y para poder disfrutar del patrimonio funerario que contiene el cementerio, creando un escenario perfecto para viajar a lo largo de la historia que nos acoge. En la mayoría de las ocasiones se destaca el testimonio de personas, figuras que jugaron un papel destacado en la historia y mayoritariamente formaban parte de las clases acomodadas. Pues bien, en esta ocasión no nos olvidamos también de otras personas que merecen conocer la historia y merecedoras de integrar nuestra memoria colectiva. Todo ello con ánimo de hacerles disfrutar durante una hora y media más o menos, fascinante historia del cementerio de Bilbao. Para ello, contamos con la participación de las personas que integran la sección de teatro de la Asociación Artística Vizcaína, lideradas por Lori Rubio y Anabel Muro. Nos introducirá en los orígenes del cementerio y en los estilos artísticos que lo componen, para ir encontrando durante el recorrido actores y actrices que dan vida a personajes históricos que vivían y revivirán momentos históricos de sus vidas y el legado que han dejado en la villa. Quiero aprovechar la ocasión para recordarles que Bilbao Zerbitzu promueve a lo largo de años diferentes iniciativas culturales, acercando a la ciudadanía el valor a la cultura funeraria, así como el acompañamiento y la atención a las familias, más allá del momento de la despedida de sus seres queridos. Así, esta visita complementa con iniciativas como la celebración de recitales de poesía y eventos musicales. Y como novedad, este año también vamos a celebrar en octubre el primer concurso de cocina a la festividad de Todos los Santos. Iniciativas con el fin de inculcar a la sociedad, formar de entender la muerte de manera más natural, sosegada y acercar a las personas al cementerio. Y a disfrutar la vida como un lugar de paz, tranquilidad, consuelo y reflexión. Un lugar en el que se puede disfrutar del patrimonio histórico-cultural y observar el rastro de evolución social a lo largo del tiempo. Así que muchas gracias, espero que disfrutéis y veréis cómo la experiencia merece la pena. Eskerrik asko. ¿Empezando ya? Sí, sí. León. Gabon guztioik Bilbaiko elkarte artistikoaren lankidean gara eta hemen gaude derioko gure hilerri bilbotarra bisita gidatu eta entzestua egiteko. Gure maitasun eta egiterik onena jarri dugu. Bilboko gertakaretan eta aurrerapenetan garrantzi handia izan dute. Iraganeko persona gogoratzeko antzerkilan txiki hauetan. Gure oroitzapena ere eskaintzen dugu hemen dauden gainerakoentzat. Eskerrik asko bere presentziagatik. Buenas noches, bienvenidos todos los presentes a la visita teatralizada de nuestro espléndido Museo de Arte, Historia y Botánica Inclusive, que es este cementerio bilbaíno de Derio, que se inauguró en 1912, es decir, hace 111 años, y que ha ido acogiendo a más de 400.000 personas. Desde la Asociación Artística Vizcaína Bizkaiko Arte Elkartea, que hemos cumplido ya 78 años de actividades abiertas a la capital y el resto de la provincia, estamos encantados de participar en este nuevo evento para mostrar personas y hechos importantes acaecidos en nuestro bocho y totalmente asentados en este recinto. Saludamos cordialmente a todos los asistentes, entre los que se encuentran autoridades, ciudadanos de distintos lugares, familiares y amigos. El diseño de esta destacada obra arquitectónica, plena de materiales hermosos y resistentes, así como de su gran diseño de galería central con laterales significando acogimiento y, cómo no, una hermosa y singular capilla central con la imagen de la Virgen de Begoña en su interior. Nos acompañarán también los componentes del grupo musical Bilbao Bel Canto, que interpretarán varias piezas musicales. Deseamos que todo ello sea de su agrado y comenzamos a continuación la visita guiada y teatralizada de este hermoso lugar. Gracias por vuestra atención.
Sí, bueno, se dice que los cementerios pueden ser lugares tristes, pero más bien decimos que es lugar de acogimiento, y en este mismo territorio que ahora vemos, la abundancia de verdes, lo que hemos dicho como un jardín botánico inclusive, que iremos nombrando diferentes árboles. Aquí mismo tenemos a este hermoso magnolio, que también le llaman magnolia, no sé por qué, pero se le nombra de los dos modos, con las flores blancas tan típicas de este árbol. Las florecitas amarillas, tenemos hasta hortensias en los laterales y hasta 40 clases de árboles que quizás no distingamos muchos, pero esta es la realidad que nos rodea. En la construcción de este cementerio, en sus galerías, hay mármoles de varias calidades y clases, algunos traídos de las canteras de Vizcaya y otros incluso hasta de Carrara. Luego está muy trabajado todo el tema de columnas y demás arquitecturas ya de trabajos finos, diríamos, que engrandecen todo este cementerio bilbaíno. Lo que destaca entre los verdes, vemos altos que realmente hay cipreses, pero también hay el falso ciprés, igual que otras cantidades de árboles diferentes. Los cementerios ya se utilizaban desde la antigüedad. Nosotros que venimos de la cultura griega occidental, había enterramientos, pero si nos limitamos a la época cristiana, en latín ya le llaman ecometerio, y los primeros cristianos comenzaron a enterrar a sus muertos en los jardines de los patricios, que eran también creyentes, lógicamente. Más tarde se empezó a enterrar en las iglesias, y en los territorios muy cercanos a las iglesias, pero ese sistema llegó a ser muy insalubre, por lo cual se decidió instalarlos en lugares ya más alejados de los centros de las ciudades o pueblos. También se dice, antiguamente, y también ahora en el presente, cada uno es libre con sus creencias, que el paso de la vida a la muerte es para llegar a un lugar más agradable, mejor, más acogedor, y por eso se han rendido estos grandes cultos a los antepasados, y por ejemplo en nuestra fe vemos que abundan las cruces, significado de nuestras creencias cristianas. Y por estos caminos vamos a ir en primer lugar a unos nichos destacados, que vamos a descubrir la sorpresa de los personajes que ahí encontraremos. Mientras tanto, es un atardecer ideal que nos puede sorprender con el paso incluso de aviones, pero es que nos han dicho que en su día estaban regalando tapones a todos los que aquí descansan para que no se molesten con los ruidos al pasar, que son los que abundan y que nos sorprenderán en cualquier momento. Así que tranquilos todos, que todo está muy controlado, ¿eh? Sí. Bueno, pues será un placer que se pueda dar a conocer a todos estos personajes que se van albergando en este precioso y amplio lugar que llega a los 200.000 metros cuadrados. Se pudo hacer este cementerio por un acuerdo con el dueño de los terrenos, que también era el propietario del tren que va hasta Lezama, desde Bilbao, con la condición de que todos los que falleciesen en Bilbao vinieran en su tren pagando, claro, su cuota correspondiente. Y aquí vemos una moto. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Podemos dirigirnos por aquí, poquito a poco, a conocer, a desentrañar el misterio de esa moto especial, Lübeck se llama quizá, ¿no? La marca o el modelo. Un poco de paciencia, que algo descubriremos. Pero qué jovencito, tan guapo, es tan interesante ser torero, ¿verdad? No, es motociclista. ¿Habéis visto ahí que hay una moto Lübeck, que es con la que actuaba Santiago Herrero en el Campeonato de España? Santiago Herrero Ruiz nace en Madrid, Vallecas, un 9 de mayo de 1900
42 y muere en Isla de Man un 16 de octubre de 1970, a la edad de 28 años. Fue quizás el mejor, según los expertos, mejor que Ángel Nieto y unos cuantos más, el mejor corredor de motociclismo que ha tenido España por los siglos de los siglos, Santiago Herrero. El 16 de octubre va a hacer 53 años que está enterrado aquí, desde 1970, por eso hace 53 años. Obtuvo 17 ganadores, 17 carreras del Campeonato del Mundo, que fueron 4, 3, 5 y 6. 17 carreras en el Campeonato del Mundo. Y fue 19 veces campeón de España, o sea, 19 carreras que ganó, y fue campeón de España en 1967 y 1968. Como os digo, los que le conocimos, yo era muy joven entonces, pues fue un señor extraordinario, un chaval como no había nunca, porque era jovial, era muy, muy simpático, pero muy ambicioso, pero era muy valiente. Su mentor, que era Gabriel Corsín, le vio en una carrera en Madrid con 16 años y dijo, este algo tiene que le vamos a llevar a mi escudería, que era la mejor que tenía España entonces en 1966. Para hacerle, porque solamente le vio actuar en la moto, una Lube que veis ahí, y dijo, este es un genio, va a ser un genio. Y así fue un genio durante 7 años, que arreglaba motos, corría en motos y porque no volaba, pero era un hombre extraordinario. En 1970... un 14 de octubre, la carrera era el 16, le dijo, mira, tengo un presentimiento que algo te va a ocurrir. Por favor, no vayas a correr porque en la Isla de Man tengo un presentimiento que algo te va a ocurrir. Y le dijo, mira, no te preocupes, que voy, corro, gano y vuelvo con el título mundial. Pero con tan mala fortuna, porque le dijo, mira, tú eres campeón del mundo ya casi, en esta carrera los que te siguen van a correr, uno va a quedar el 14 y el otro va a quedar el 18, pero con tan mala fortuna que a la vuelta 4 tiene un accidente y le pasan 2 por encima. ¿Eso qué significa? Pues que lleva 4 días en la UCI en su tiempo, en 1970, y fallece, pues como decía Corsín. Gracias a Corsín y a la gente anónima que puso el dinero, porque claro, si era de Madrid, le iban a enterrar en Madrid. Pero como Gabriel Corsín y todos querían que fuera enterrado en este cementerio, porque la fábrica de Lubi que tenía esa máquina que veis ahí cuesta la friolera de más de 80.000 euros. O sea, para que veáis que las motos de entonces se hacían bien, y la fábrica estaba en Leioa, la de Lubi. Y nada, y al que pudo haber sido el mejor campeón del mundo de España, pues tuvimos la gran mala suerte de que falleciera. No se murió, falleció. Y aquí está enterrado, o aquí están a ver, unas flores que me tienen que dar unas flores y no están. A ver, pues dame. Y vamos a poner en los que vamos a dar, pues unos claveles, para que tenga un recuerdo simplemente, ¿vale? Y con eso, pues, si queréis preguntar algo, pues podemos decirlo lo que queráis. Pero así, en síntesis, era esto lo que hizo. Yo creo que fue
una gran persona y un gran corredor de motociclismo de 250 centímetros, que no os he dicho. En el Campeonato del Mundo fue con 250 centímetros cúbicos con una moto Osa, y en el Campeonato de España con una moto Lube de 125. Y con eso pues ya creo que está dicho todo. Muy bien, Fenomenal, muy bien, muy bien. que nos esperan muchas otras novedades. Bueno, pues ahora nos dirigimos a un lugar con otra persona en esta misma galería muy destacable. ¿Destacable? Sí, señorita. A ver, yo a mí misma usar palabras sencillas como otorrinolaringólogo, como ortopantomografía, supercalifragilístico espialidoso, pero destacable. Señorita, importante, persona importante de la cultura vasca. Gabriela Aresti nació en Bilbao en 1933. No, había un teléfono. Falleció en 1973. Ya no habría otro, pero sí había una. Vamos. Solo 41 años. Pero puedo aseguraros que fueron muy fecundos. En la casa de Gabriela Aresti no se hablaba euskera. Tan solo su aita Gabino se dirigía a sus aitas en esa lengua. Y Gabriel debió de quedar tan fascinado que con tan solo 12 años compró su primer libro para poder estudiarlo. Y fue tanto lo que se obsesionó que en unos pocos años no solo consiguió hablarlo, sino que también llegó a pensar en euskera. Nire aitaren etxea, defenditu. Pero también debo deciros que desde el principio se separó del euskera académico y apostó por el euskera de los pueblos, siendo uno de los principales impulsores del Batua. Eso hizo que se separara de algunos círculos euskaldunes. Gabriela Aresti amaba los retos, tenía carisma. Eso hizo que tuviera grandes amigos, pero también enemigos. Fue un polemista mordaz, excesivo e incluso contradictorio en sus opiniones, no llegando a estar bien visto ni por la derecha ni por la izquierda, Merchale. Él escribió toda su obra en euskera. Escribió relatos, novelas, ensayos, artículos en periódicos, artículos, teatro, poemas. Tradujo historias universales al euskera. En un principio estuvo muy influenciado por Nietzsche y Eliot, pero posteriormente por Bertolt Brecht. Pero de pronto da un salto a la poesía social y escribe Arri eta Herri, uno de sus poemarios más famosos. Aresti, poeta, fue un bicho raro para los poetas de su generación. Fue amigo de Blas de Otero y de Oteiza, y de otros muchos que se movían por diferentes escenarios intelectuales como la Concordia. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca. En 1968 recibió el Premio Nacional Iparraguirre de manos de Fraga y de Barne. No llegó a estar bien visto por alguno de sus compañeros que fuera a recogerlo. Pero bueno, con su ciudad, con su villa Bilbao, siempre mantuvo una relación de amor-odio, pero nunca se separó de ella. Dejó su impronta en escritores como Joseba Sarrionaindia, Jon Juaristi y Bernardo Achaga. Él fue siempre una persona generosa con las generaciones más jóvenes. Uno de los principales euskaltegis lleva su nombre. El nombre de una calle le tardaría más en llegar, pero al final también una calle de Txurdinaga tiene su nombre. Él para su funeral dispuso que quería que fuera civil. No quería ni estolas ni campanas. Y cuando falleció, acudieron a visitarle, además de todas sus familiares, a despedirle,
todos los ciudadanos de la familia de la República de las Letras. Ahora le voy a poner estas florecitas. Descenderé en la casa de mi padre. Pues continuamos nuestro recorrido por todos los personajes y otros hechos de nuestro bocho relacionados con este cementerio magnífico de Derio, y nos podemos fijar y observar que, como en la mayoría de los cementerios de este país, de Europa incluso, y de otros lugares del mundo, abundan los cipreses, estos árboles erguidos, hermosos, que han crecido tanto a través de los 111 años que lleva ya este cementerio en marcha. Sí, listen to me, please. Escúchenme, sí. El ciprés venir de la isla de Chipre, donde crecer gigante, más que gigante. Y parece ser que fueron los fenicios los que, salvaje, decía, ay, pero ahora a mí me vino, sí, bien. Los fenicios, esos hombres tan aguerridos, lo extendieron por todo el Mediterráneo. Bueno, pues una breve parada en este monumento, que vamos a esperar a que puedan llegar los últimos también a observarlo, aunque nuestra parada va a ser breve. Es un lugar de triste recuerdo, porque aquí se ejecutaron a personas en la terrible Guerra Civil Española. Quedan las marcas de las balas en la zona baja, porque a los prisioneros que se ejecutaban tras esos juicios que pueden ser de guerras tan anormales, tan relativos, les condenaron a muerte y, por lo visto, se les ataba los brazos y arrodillados se les fusilaba. Entonces, un recuerdo triste, y nos hacemos la pregunta: muerte, ¿cuál es tu victoria? Un recuerdo para todos los muertos de la Guerra Civil. Continuamos con los temas. Gracias. Nos dirigimos ahora a encontrar nuevos aspectos y nuevos personajes que tienen que ver con este. Sí. Bueno, pues estábamos queriendo recordar toda la historia de los cipreses que tanto abundan, como hemos dicho, en los cementerios casi de nuestro mundo occidental, en todos ellos. En muchas culturas es un árbol sagrado y sus raíces, que crecen verticales hacia la tierra y hacia la altura, simboliza la unión del cielo y la tierra. Le llaman también el camello de los árboles, porque es capaz de aguantar sin agua mucho tiempo. Aunque también le llaman el árbol egoísta, porque no da sombra. También le llaman el árbol de la hospitalidad, porque en la casa donde había un ciprés delante significaba agua. Si había dos, significaba abundancia. Y si había tres, casa, dormitorio y quizás lupanar. Es un árbol muy longevo. Se dice que en la Patagonia existe uno con más de 5.000 años de vida, por lo que le llaman el árbol abuelo, y por eso también es símbolo de longevidad. Este árbol es de hoja perenne y su madera dura, resistente a la carcoma, es muy adecuada para muebles, pisos y sobre todo para navíos que tienen que estar combatiendo con el mar. Y por ello se llega a decir que el arca de Noé fue fabricada con madera de este árbol, que es el ciprés.
En la antigua Roma, cuando nacía una niña de una familia noble, plantaban un ciprés. Era signo de honorabilidad. En algunas casas de patricios romanos había hasta 2 filas como signo de estatus. En mitología, Cipariso mató sin querer a su ciervo amado. Le pidió a Apolo que le convirtiera en ciprés para así poder llorarle lágrimas de resina. Así lo hizo y desde entonces se considera el árbol funerario. También finalmente podemos decir que se utiliza en los cementerios porque significa siempre tranquilidad, da sombra y además sus raíces tienen la ventaja de que crecen hacia abajo, no se extienden como es lo normal entre todas las demás especies de árboles, por lo cual veremos siempre cipreses en los cementerios, seguiremos viendo. Sí, estoy observando que hay alguien muy parecido a mí. Voy a ver qué pasa, pues. ¿Sí? Hello. Oh, yo más guapa. Sí. Me llamo Simón Cabido, aunque a ustedes, a muchos, no les dirán nada este nombre. Nací en Manila, Filipinas, como dice aquí, el 28 del 10 de 1930 y muero en Madrid un 7 de mayo de 1992. ¿La familia? Nos instalamos a los 4 años, nos vinimos a España y nos instalamos en mi querido Bocho, que es Bilbao. Y aquí os presento a esta señora, que es doña Croqueta, y ahora digo, y entonces en los carnavales de Villagarcía de Arosa de 1957 hice la recreación imaginaria de doña Croqueta, que era una señora americana un poco extrovertida y un poco... Sí, grotesca y excéntrica, me dicen. Sí. Y entonces, bueno, para que vean ustedes, les va a acompañar a lo largo de todo este recorrido. Y... excuse me, a ver, gentleman. ¿Quieres decir, gentil hombre, estar usted hablando a mí porque no me está gustando de nada lo que está escuchando? No es mi intención ofenderla. A ver. Usted es una idea mía, imaginaria, luego va a ser usted que no es real, es irreal. ¿Quieres decir que mí no existir? No. Esto no puede quedar así, ¿eh? Voy a hablar con presidente Biden para romper relaciones diplomáticas con este país. Que usted es una persona real pero imaginaria, pero tiene la santa grandeza de que usted no se va a morir como todos que estamos aquí, nos vamos a estar enterrados. Usted no tiene por qué estar así enterrada. Entonces mejor no hablar con presidente Biden. No vaya a hablar con nadie. Sí, seguramente tengo la suerte de estar siempre igual, seguro. Siempre, usted no va a cambiar nunca. Pues bueno, visto así, pues no va a cambiar nunca. Siempre convencerme, sí, es así. Usted va a ser siempre inmortal, porque es una creación mía de 1957, quedé tan maravillado de lo que me salió también, que me lo he apropiado para siempre. Pues me pareció a mí bien también, como le he dicho, que visto así, eso me convence, sí.
pasan los años y entonces llega un momento en 1980 que junto con Juanito Navarro, el actor cómico, Sí. hicimos unas representaciones de Doña Croqueta, las cosas que le pasaban a lo largo de toda la representación de todos los teatros y cines que había en España, con tan bueno eso que estuvimos muy bien durante 12 años. Pero en 1992, pues fallezco, no muero, fallezco. Y entonces eso lo que hace es que me entierren, yo dejé escrito que me enterrasen en el cementerio de Bilbao, porque era mi ciudad y mi sitio. Y además, pues les voy a dejar con Doña Croqueta para que les siga a ustedes, porque no está bien que un muerto ande pululando por aquí para hacer cosas. Y entonces espero que se lo pase bien y espero que dé muchas vueltas. Y dame un beso. Ser mi creador, contenta de ser su musa irreal. Pues eso, ¿vale? Venga. Vale, nos vamos ya para otro lado. Bueno, pues agur, muchas gracias por la creación. Acércate, que te lo bajas de todo, por favor. Sí, bueno, pues ahora cambiamos un poco los árboles, los interesantes cipreses por los arces que también nos tratan por este camino con sus hojas, que podemos recordar el verlo siempre en la bandera canadiense, por ejemplo, con estas hojas de formas tan bonitas, porque los árboles tienen todo, como sabemos, sus hojas diferentes, aunque algunos se puedan parecer a otros. Y en los cipreses existe incluso el falso ciprés, porque también hay otros que se parecen, árboles, que es el verdadero, el más original, y luego el que está derivado de él. Por eso aquí podemos ver también arces, hasta encinas, un algarrobo que por sus hojas tiene forma de corazón y le nombran el árbol del amor, aunque hemos podido ver que también hay otros árboles con las hojas en forma de corazón, pero el que está aquí presente. Y tan original son las plantaciones que hay aquí de temas florales y árboles, que hay hasta un olivo, un limonero, un manzano de flor, un nogal, etcétera, etcétera. Podemos contar hasta 40 clases diferentes de árboles. Más luego lo que hemos dicho al principio, arbustos y flores. También vemos correr de vez en cuando algunas lagartijas veraniegas que también animan todo este recorrido, que a veces si queremos estar a la sombra y ver realmente mucho arte, ya con esta zona de la derecha más bien, podemos venir tranquilamente a pasar unas horas y conocer más a fondo todas las bellezas y curiosidades que hay aquí. Por ejemplo, si vemos muchas flores en algunas tumbas y son artificiales, en general podemos detectar que se trata de una familia gitana que honran mucho a sus pasados, a sus seres queridos, y a veces incluso vemos a una anciana que viene a diario a este lugar. O sea, el recuerdo del pasado cada uno lo manifiesta de un modo, y empezamos ya a escuchar una música que esto nos conducirá a algún otro descubrimiento interesante, sin duda. Aquí hay dos hermanas que realmente tocan como los ángeles, viola y violín. Y ahora es cuando estarán usando los tapones, todos los que aquí descansan, como hemos dicho, que parece que les van regalando para que no les molesten tanto estos vuelos ruidosos. Así que llegamos a otro lugar importante. Oh, ¿pero qué? ¿Quién está aquí? ¡Qué suerte tener a este hombre tan apuesto! Y desde luego da gusto que esté en esta plaza, bueno, en este increíble cementerio. ¿Quién dijo que los cementerios eran aburridos? Para muestra, un botón. ¡Sorpresa! Aquí tenemos nada menos que enterrado un legionario.
Se llamaba José Espinosa de Oribe y nació en Bilbao en 1900. Murió en 1925. Su vida fue corta, pero llena de gloria. A los 20 años ingresó en la Academia de Infantería. 2 años más tarde pasó al cuartel de Garellano, que todos conocéis. Y con 23 años le destinan a la Guerra de África, a Melilla. Y allí, ya con el grado de teniente, recibe una misión muy difícil, la toma del monte Malmusi, que estaba en poder de los marroquíes. Nuestro hombre lo tenía todo en contra. La tropa poco entrenada, escasez de munición, poca comida, y el enemigo tenía todo a su favor. Era astuto, sagaz, practicaba la guerra de guerrillas, en trincheras, en cuevas, en barrancos. Pero el teniente Espinosa no se amilanó, arengó a la tropa, les entrenó y sobre todo marchaba a la cabeza, porque infundió tales ánimos a los soldados que yendo en cabeza al grito de «seguidme», todos subieron. Y al llegar a la primera trinchera, en una lucha fugaz cuerpo a cuerpo, logran reducir al enemigo, pero recibe una bala que le alcanza en el vientre y en el estómago. No se amilana, siguen camino de la segunda trinchera, que logran tomarla y recibe una segunda bala. Ya herido, logra llegar a la cima con sus soldados siempre a la cabeza. En una lucha feroz, ya nuestro hombre recibe una bala que le hiere de gravedad. Los soldados, a pesar de que él quería continuar, lo apartan. Logra ver la victoria, pero él fallece. Le entierran en Melilla en 1925, con 25 años. 5 años más tarde lo traen aquí, a Bilbao, donde lo reciben las autoridades civiles y eclesiásticas. Y hasta la coral bilbaína entonó el Libérame de Guridi. El profesor Higinio Basterra nos lo ha representado aquí con las manos apoyadas en la culata del fusil, símbolo de honor del legionario. Eso es todo. Sí, sí. Seguimos observando diferentes árboles, aunque todos puedan ser parecidos, pero no es así. Este me recuerda al arce del Himalaya. Este otro puede ser, este parece que se está secando, pero en general todo florece. Y en este lado, pues vemos tumbas muy parecidas, pero ahora veréis que vamos a empezar a ver unas artes muy especiales con capillas hechas en la época de mayor prosperidad industrial, a partir de la época del descubrimiento del hierro, del trabajo de los montes nuestros de Gallarta y zona similar, que se engrandecieron muchas fortunas y otros también pues pusieron dinero, ¿no? Fueron accionistas, como el señor Martínez Rivas, que tiene varias escuelas y plazas en su nombre en Vizcaya, como la familia Chávarri, que construyó el primer palacio de la Gran Vía, el que ahora es como una subdelegación del gobierno civil, ese palacio tan bonito, etcétera, etcétera. Vamos a fijarnos aquí a la derecha, ya comienzan a verse capillas. En su interior, estas capillas realmente tienen un altar propio y un subterráneo con una capacidad hasta para 32 féretros. Intervinieron en la construcción y en el diseño de ellos, bueno, la construcción directa no, pero la planificación, la idea, los mejores arquitectos de la época, como eran los hermanos Basterra, Quintín de la Torre, Lucarini, etcétera, etcétera. Y al fondo vemos el bosque del recuerdo o de la memoria. Eso es de lo más nuevo que hay en este cementerio, en el cual se pueden depositar las cenizas de los fallecidos, porque ya emergen unos chorritos de agua que absorben y ahí queda el recuerdo. Hay unas placas de hierro, en nuestro hierro vizcaíno, con grabación de versos del poeta que hemos visitado anteriormente, Gabriel Aresti, y también del guipuzcoano Lizardi, que nació en Zarauz y murió con 30 y pocos años, así como Gabriel Aresti murió con 41 años. Ambos, pues como veis, bien jóvenes. Y ahora que sí estamos llegando
a nuestro especial monumento funerario. Es el parterre más grande de este cementerio. Y está motivado por lo siguiente. Pero vamos a explicar un poquito primero lo que está a la vista. En el centro, el dios Saturno, con su reloj de arena en la mano, indicando la brevedad del tiempo, sugiriendo la brevedad del tiempo. Luego tiene esa columna fantástica del enaltecimiento de todo lo que acoge. A la derecha hay un bajorrelieve de pasos de personas, el paso por el mundo también, por Higinio Basterra, pero el conjunto lo realizaron hombres de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, 3 hombres, aunque lo proyectó Higinio Basterra. Entonces, a la izquierda había un proyecto de tener ahí una escultura de un ángel, pero terminó siendo una matrona. Todo está relacionado porque en el fondo y en oscuro hay otro bajorrelieve en el cual está Jesús rodeado de niños. Y esto ya nos va dando más pistas de lo que aquí se contiene. Significando, dejad que los niños se acerquen a mí. Todo ello está relacionado realmente con el triste suceso que ocurrió en noviembre de 1912, un día 24, y que ahora vamos a escuchar. Eso que usted cuenta, me lo sé muy bien. Yo fui una niña superviviente de la tragedia. Sí, me acuerdo perfectamente, hija. Tú ya tenías algo más de 4 años. Aquel día tu padre os dio dinero para ir al Circo Cine de Don Sánchez, que ya estaba lleno. Bien, tu hermano Nicolás cuidaba de ti. Hiciste la cola del cine, que ya estaba llena de niños y niños. Cabían muchos en aquel lugar. Decían que más de 600 personas. Y ese día estaba lleno. La película era continua. Daban una película estupenda que se titulaba ¿Quién se ha llevado el millón? Eso fue el día 24 de noviembre de 1912. ¿Te acuerdas, hija? Sí, mamá. Que muchos iban allí a calentarse porque pasaban mucho frío en sus casas. Sí, mamá. Empezó el cine. Y cuando algún ladrón hacía de las suyas, el estrépito era enorme. Sí. Arriba, en el cinematógrafo, se oyó quejarse a una mujer que parece que se estaban sobrepasando con ella. Sí, eso ocurría a menudo en los pases de cine. Sí. La película pintaba bien. Por entonces el cine era mudo. Y había un señor con un piano que lo tocaba al lado de la pantalla. En ese momento, mi hermano Nico, el mayor, el que me cuidaba, me metió en la boca un caramelo de Santiaguito. Y en ese momento se oyó un grito de ¡fuego! Allá en lo alto. Sí. Hacía poco que en Castellón había ocurrido un incendio en un cine. Y allí murieron 69 personas. Sí. El cine se llamaba La Luz de Villarreal, eso es. Eso hizo que entraríamos en pánico. Empezamos a bajar alborotadamente las escaleras. Los más atrevidos subieron por las columnas. Fue un desastre, un verdadero desastre. La Guardia Civil, que normalmente ponía orden en el cine, decían que tranquilos, tranquilos, que no había fuego. Pero todo fue en vano. Todo fue en vano. Pero en Bilbao no hubo fuego. En Bilbao murieron. Abrazados no. Murieron golpeados unos con otros, queriendo salir, y no podían. Llegaban a las puertas y no se abrían, porque las puertas no se abrían hacia afuera, sino hacia adentro, y allí murieron 44 niños y 2 adultos. Y aquí están, ahí, vedlo. Uno de ellos, un héroe, dio la vida por unas cuantas criaturas. Allí estaba yo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí. Estuvisteis buscando con mi hermano por hospitales, cuartos de socorro. Todo, sí. Me disteis por muerta. Sí. Y luego estaba acurrucada en una esquinita, en el cine, dormida, con el dedo gordo metido en la boca. Así fue, así fue. Un milagro. Sí. Y qué alegría nos dimos cuando te vimos, hija. La ciudad se volcó con las familias. Sí. El ayuntamiento corrió con todos los gastos. Pero nunca se supo
¿Quién había gritado fuego? Nunca No, se supo, sí. hasta el cabo de un tiempo, Sí. que un dependiente de Almacenes Barandiarán le confesó sí. a un compañero que había sido él. Sí, me acuerdo. Pero no tenía ni pizca de remordimiento. A los 2 días salieron los féretros, todos blancos, menos 2 de 2 adultos. Partieron del hospital de Basurto. Fueron por la Gran Vía hasta la catedral. Allí se celebraron los funerales, para luego ir a la estación de Lezama. Las aceras estaban abarrotadas con la comitiva funeraria. El silencio era sepulcral. Cerraron las escuelas. Los niños nos unimos a la procesión. Algunos iban llorando. Y los hombres del Deportivo los llevaron a hombros. El circo del Ensanche quedó clausurado. Se buscaron responsabilidades. Nunca más se volvió a abrir. A mí me costó mucho volver al cine. El cine del Ensanche se cerró. Pero nunca olvidaremos esa tragedia, ¿verdad, Ama? No, nunca, jamás, jamás hemos podido olvidarlo, jamás. El ayuntamiento corrió con todos los gastos, incluidos todas estas placas de mármol, que tardaron en fabricarse e instalarse 2 años, pero aquí están presentes los nombres de todos que murieron en aquel triste y horrible accidente. Y ahora vamos a escuchar en su honor una nana. Loa, loa, chum, churum verde, loa, loa, masusta. Aita gure agazte intzendan, amamando anartuta. Aita gure agazte intzendan, amamando anartuta. Loa, loa, chum, churum verde. Loa, loa, amasusta. Pero bueno, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Pero quién aparece por ahí? Ustedes no son de aquí, ¿no? Porque si no, su cara me sonaría. Disculpen mi aspecto, pero bueno, aprovecho cuando la tarde se cierra y la hora bruja llega, pues para estirar un poco el cuerpo, porque como comprenderán, al final pues son muchas horas metido en un nicho y hay que hacer todo lo posible para mantenerse en forma. Disculpen que no me presente, pero al final la soledad hace que se pierdan muchas veces las buenas costumbres. Me llamo Rafael Moreno Aranzadi. Seguramente el nombre como tal no les diga nada. No. Pero si les digo que me llamaban Pichichi, ya les suena. Sí. Nací en Bilbao el 17 de marzo de 1892. En ese Bilbao que ya empezaba a crecer, porque ustedes piensen que en 1860 Bilbao apenas tenía 20.000 habitantes. Y a finales del siglo XIX llegó a tener 100.000. Mi padre era Joaquín Moreno Goñi, que fue alcalde de Bilbao en 1896 y 1897. Mi madre, aparte de una santa como todas las madres, pues era Dalmacia Aranzadi, que era prima de uno de los escritores más importantes que ha habido en la villa, que me imagino que a ustedes les sonarán. Venceréis, pero no convenceréis. Don Miguel de Unamuno era mi tío abuelo. Yo era su sobrino nieto. El apodo me lo puso mi hermano Raimundo. Éramos 5 hermanos y era el mayor. Y como decía que yo era un poco delgado y poca cosa, pues me puso el apodo de Pichichi. Él tampoco era mucho, pero ya sabéis, a veces también los hermanos pues hacen esas cosas. Bueno. Estudié en Bilbao en el colegio de Escolapios, pero yo era muy mal estudiante. A mí lo que me gustaba era el fútbol y cada 2 por 3 hacía pellas y me iba a jugar con los merinos ingleses al fútbol. Estudiando, al final acabé el bachillerato y mi padre, como todos los padres que quieren
lo mejor para sus hijos y lo que ellos no tuvieron, pues me matriculó en la Universidad de Deusto. Él quería que yo fuera abogado, pero imposible. Era muy mal estudiante. ¿Cuántas creen que aprobé el primer año? Pues entre una y ninguna. O sea, fue un drama. Mi padre, que no sabía qué hacer conmigo, pues me puso a trabajar. No es como hoy en día, que a los hijos se les dan 1000 oportunidades. Yo esto se lo cuento pues porque cuando pase alguien por aquí, pues cuenta sus historias y yo se las escucho. Y me puso a trabajar en la metalúrgica Hermanos Merodio. Pero a mí tampoco no me gustaba mucho. En aquella época ya jugaba en la Liga Juvenil. Y en 1911 ya se empezó a cumplir mi sueño. Me fichó el Athletic de Bilbao y me fichó para su segundo equipo. 2 años más tarde conseguí debutar en primera división con el Athletic. Y ya que no saben contra qué equipo debuté, que es el gran rival del Athletic de Bilbao. ¿Cuál creen que era? Real Madrid. 3-0 les ganamos y yo tuve la suerte de meter 2 de ellos en los primeros 15 minutos. Yo físicamente no era muy atlético, era más bien delgado, ¿no? Decían que era muy guindilla, pero tenía muy buen dribbling. Entonces, claro, era muy difícil que me quitaran el balón, entre 4 o 5 no podían. Luego iba muy bien de cabeza, por eso verán que llevo este pañuelo, porque este balón que me he encontrado, que se lo ha dejado algún despistado, pues no tiene nada que ver con los balones de cuero, que eran duros. Entonces, por eso nos poníamos el pañuelo. Y luego también tenía un tiro muy bueno desde lejos. Ese mismo año, en agosto, cumplí otro sueño, que fue participar en la inauguración del campo de fútbol de San Mamés, porque hasta entonces jugábamos en Jolaseta y la directiva decidió cambiar a Bilbao. Y aquel campo en sus tiempos ya costó 85.000 pesetas de la época, que parece que no, pero era mucho dinero. Jugamos contra el Racing de Irún y aquí no saben quién metió el primer gol de la Catedral. Pichichi, con esta pierna, la izquierda, porque yo era interior izquierdo. Y fue al poco de empezar el partido. Sebezuazo sacó el balón, un pase largo, drible y golazo. Y conseguí seguir cumpliendo mis sueños y encima que yo fuera la primera persona que metió el primer gol de la Catedral. Seguí jugando al fútbol y conseguí meter 83 goles en 89 partidos, lo cual para la época era mucho. Y fíjense si yo era conocido, que yo creo que luego incluso le han puesto un premio con mi nombre al máximo goleador de la liga. Me suena, premio Pichichi. Seguí jugando hasta los 28 años y me retiré en mayo de 1921 en un partido que era una final de la Copa del Rey contra un equipo que también se llama parecido al Athletic, que es el Atlético Madrid. Ganamos 4-1. Yo no metí ningún gol, pero metieron 2 goles Laca y 2 Acebo. Pero pese a no meter un gol, pues tuve la mejor despedida que se puede tener, que es en tu campo y con un título de la Copa del Rey, ni más ni menos. Dejé el fútbol y cambié las bandas rojiblancas por el color negro y me hice árbitro a los 29 años, imagínense. Ahí ya empecé a ser consciente de las perrerías que les hacemos los jugadores a los de negro. Y llegué incluso a arbitrar al Athletic en San Mamés. Imagínense el duelo que tuve. La vida me lo dio todo, pero también me lo quitó. Sufrí una enfermedad, unas fiebres tifoideas a consecuencia de la ingesta de unas ostras en mal estado. Enfermé y fallecí el 1 de marzo de 1922. Es decir, este año ha hecho 101 años de mi fallecimiento. La directiva del Athletic, en mi homenaje y recuerdo, le encargó al escultor famoso Quintín de Torre un busto que está hoy en día en San Mamés y, como ustedes sabrán, siempre que algún equipo juega por primera vez en el campo, le regala un ramo de flores. Tuve una vida exitosa, fui feliz, corta
pero puedo presumir de haber hecho todo lo posible para que el equipo de mis colores y de mis amores fuera campeón. ¡Aupa Atleti! Para cuando vaya a América, decir que he estado con un importantísimo futbolista. Usted es Mrs. Crockett. Ella misma, ok, nos reconocemos. ¿Sabes? ¿Bailamos? ¿Cómo no? Para usted. Dancing. De limpia tradición. Ninguno más que tú lleva el mejor blasón. Una vuelta, del fútbol joven. Eres rey, te llaman el león y tu afición es rey. Ley de fútbol español, chim. Alirón. ¡Viva Plati! ¡Viva! Para estar aquí. Sí, bueno, pues ahora vamos a relajarnos un poquito con una melodía que van a interpretar estas maravillosas músicas del bel canto con su viola y violín, mientras, antes de llegar a las finales visitas. Ya sé que esto se sale del guión, pero quiero dedicárselo a mi amiga Cookie, que ha sido incinerada hoy en este cementerio. Y esta canción que habéis tocado era una de sus preferidas. Así que, Cookie, donde estés, para ti. Bueno, pues a continuación tendremos el placer de conocer también de cerca a una de las personas que más ha colaborado en el bienestar y porvenir de Vizcaya. Es una mujer y hasta cuando no la descubramos no vamos a desvelar su nombre. Está muy cercana a nosotros e incluso puede quizá que esté acompañada. Mirar estas placas que decimos que están plenas de versos grabados en sus placas externas y que son de relativa cercanía. No llevan quizá ni 15 años instaurado esta zona que sirve, como he dicho anteriormente, para depositar los restos de las incineraciones que se realizan por aquí. Y aquí una capilla hermosa, pero no es esta capilla la que nos atrae, sino descubrimos, a medida que nos acercamos, a la persona especial que es doña Casilda Iturrizar. A ver.
Teresita, ¿sabías que yo también fui criada como tú? Te voy a contar mi historia, porque como no he tenido descendencia, seguro que nadie recordará mi paso por este mundo. Ea, señora, no diga eso, que una servidora no la va a olvidar. Y seguro que habrá más gente como yo que no la olvide. Mira, nací en Bilbao en 1826, en casa de mis padres, José Iturrizar, Eugenia de Urquijo. Y nací en el barrio bilbaíno de Severeche, un municipio muy cerca de Arrigorriaga. Y me pusieron por nombre Casilda Margarita, el segundo como mi madrina. Fuimos muchos hermanos y mi padre trabajó en las caballerizas del señor Epalza, pero murió cuando yo tenía la edad de 14 años y nos dejó completamente huérfanos y en una situación económica muy, pero que muy precaria. Por lo que mi madre, que me había enseñado a llevar una casa, transcurrido un año, le pidió al señor Epalza que me contratara como sirvienta en su residencia de Portugalete y allí fui. ¿Eso quiere decir que usted también fue una criada como servidora? Sí. Tomás era un hombre que había hecho fortuna en América, concretamente en Cuba. Y al llegar a Bilbao, invirtió su dinero en negocios de fundición. También había sido banquero. Tenía 36 años, estaba divorciado y no tenía hijos. Y permanecía a su lado trabajando muchos años. Sí. ¿Y cómo se casó con el señor? Verás, el trato fue dando lugar al enamoramiento, pero no podíamos casarnos porque había problemas con la nulidad de su anterior matrimonio. Pero, por fin, el 1 de mayo de 1859, nos dimos el sí quiero en la iglesia de San Nicolás, en Bilbao. ¿Qué cosas pasan, señora? No tuvimos hijos y mi esposo murió a la edad de 74 años. Yo tendría unos 47. Y en su testamento me dejó todos sus bienes. Multitud de inmuebles, 12 millones de reales. En fin, una fortuna para que hiciera con ello lo que yo creyera pertinente. Eso es mucho dinero, señora. Sí, yo, que era religiosa, pero no beata, comprendía que podía hacer mucho bien con esa fortuna, porque no tenía, a fin de cuentas, descendencia a quien dejarla. Así que me vine a Bilbao, aquí, a la calle de la Estufa, donde estamos, y me reuní con las personalidades más importantes del momento, la mayoría hombres. Yo, la única mujer, tuve que pelear mucho para que prevaleciera mi criterio. Beneficencia, ese era mi legado. ¡Qué buena la señora! Aún así hice los negocios lo mejor que supe. Y a ti, Teresita, no te ha de faltar de nada cuando yo desaparezca por los años que has pasado en mi compañía, porque a fin de cuentas, ¿quién se va a acordar de esta mujer que siendo criada murió inmensamente rica? Cosas del destino, chiquilla. Es usted una santa. Doña Casilda se equivocaba. Bueno, doña Casilda se equivocaba. Doña Casilda de Iturrizar, con su sencillez, pero también con su inteligencia, ante todo quiso dedicarlo, como le hemos podido escuchar, a la beneficencia. Entonces, dio dinero para la Santa y Real Casa de Misericordia, que atendía sobre todo a niños huérfanos y a veces ancianos, y ahora sigue funcionando ya de otro modo, pero ahí está, siguiendo con esa labor, ahora para personas mayores. El gran edificio singular también del Hospital de Basurto, que lo tenemos a la entrada, el pabellón Iturrizar, las escuelas de la zona del campo Volantín, sí, de Tívoli, y muchos otros lugares. Bueno, incluso hasta en Roma hay una iglesia que está ayudada con su fortuna, que algún día igual vamos los bilbaínos a visitarla, que es menos conocida esa historia, además de invertir y dar herencia a los sobrinos.
pero ella quería una tumba lo más sencilla posible porque era su actitud humilde. Pero el gran arquitecto que hemos dicho que realizó todo el proyecto del cementerio le hizo este féretro, o sea, este recuerdo en el cual están sus restos, que tiene belleza, aunque no sea muy ostentosa, y a posteriori le incluyeron esta también escultura tan ideal, porque es magnífica entre su sencillez, muy estilosa. También hay que recordar que hay 2 calles en Bilbao realmente que llevan su nombre de distinto modo. Uno enfrente del Arenal, una de ellas, que antiguamente el Arenal era un verdadero arenal, donde ahora vemos esos árboles centenarios con su buena sombra y el paseo agradable, que es calle Viuda de Palza, que va desde San Nicolás hasta el puente del Ayuntamiento. Y después, detrás de la iglesia neogótica de San Francisco de Asís, también está la calle Iturrizar. O sea que Bilbao se la ha reconocido. Y cómo no, el Gran Parque de los Patos se le ha puesto el nombre, porque todo se lo merecía esta buena mujer. Así que agradecidos, un aplauso para ella. Sí. Ahora ya digo, vamos a descubrir a un personaje menos conocido, pero importante, digamos que hasta para la salud de los bilbaínos. Porque, entre otros datos, podemos decir que la primera mujer que fue enterrada en este cementerio era una madre de 2 hijos con 24 años que murió desgraciadamente por tuberculosis, que era uno de los contagios de esas épocas de 1900, de principios de 1900, por el hacinamiento y falta de sanidad que había en esta villa. Así que aquí llegamos a esta tumba a ver qué nos dicen, poder escuchar lo que nos van a contar estas 2 mujeres. Bueno, si les diría que aquí está enterrado Uhagón, posiblemente todas y todos ustedes pensarían en Uhagón, en la calle que tenemos en nuestra villa, en memoria del alcalde Felipe Uhagón, allá por el siglo XIX. Pero no, el Uhagón que les vamos a hablar es otro, ingeniero de canales, caminos y puertos, Recaredo Uhagón Bedia, nacido en Madrid en el año 1848 y fallecido también en Madrid en el 1912. Fue trasladado aquí porque quería estar enterrado con su esposa, fallecida prematuramente, mientras él trabajaba en el consorcio de aguas de nuestra villa. Bueno, ya sabes también que perteneció a la Comisión Central Hidrológica y trabajó en diversas ciudades del Estado. Pero uno de sus proyectos fue el saneamiento general de Valladolid, para recalar después en Bilbao, donde hizo el saneamiento general de la villa. Bueno, para eso se necesitó la instalación de una estación de máquinas bombeadoras en Deusto, para dar desagüe en Algorta a las aguas residuales cercanas a la playa de Azcorrí. ¿Sabes? Todavía se puede ver la tubería. Sí, la tubería se llama Túnel de Boca y llega hasta allí. Fue la obra más moderna del Estado en ese momento. Y todavía se puede ver en el Orrieta con cita previa, ¿eh? Tú vete, pides cita y puedes ir y te enseñan la bomba y el diseño. Ese hombre también trabajó. Bueno, hizo cosas importantísimas. Trabajó para los industriales Sota y Aznar y en proyectos. Es que era profesor de universidad también. Y hacía proyectos de gran relieve, uno de los grandes ingenieros sobre los que estamos ahora sentadas. Bueno, pues los años pasaron factura y esta tumba, diseñada por Severino Achúcarro, se empezó a deteriorar. Oye, no nos caeremos, ¿no? Hombre, siempre tenemos las manos de Aurora y de Recaredo para que nos cojan. Bueno, sí, miedo da, ¿no? Entonces la administradora del cementerio comentó que era mejor exhumar los restos y incinerarlos. Pero enterados en Valladolid que este hombre era muy querido, muy recordado, pues comentaron que no, que era mejor que seguiría aquí con su esposa, para dar fe de toda su grandeza. Es que ya hemos dicho que su esposa
falleció prematuramente cuando solo tenía 28 años, al año siguiente de dar a luz al único hijo de la pareja. Falleció en 1898 en Valladolid, su esposa, y la trajo a Bilbao en 1903. Quería estar junto a su esposa, que se llamaba Aurora Mora Ruiz, toda la eternidad. Un romántico. Sí, qué susto me has dado. Pensé que se movía algo, por favor. Bueno, como pueden ver, este lugar es muy sombrío. No da nunca el sol. No da. Pero bueno, a él creemos que no le importará, puesto que fue un hombre que siempre estuvo en contacto con el agua. Y muy amante de Bilbao. También. Y de todas maneras, aquí, con estas ramas, se posarán pajarillos y, posiblemente, les deleitarán con sus trinos. Les vamos a dejar esto enseñado. Un gran ingeniero, amante de su esposa, de su trabajo. Y de la villa. Y esto es todo. Bueno, nos podemos marchar, que ya esto se está tambaleando y nos da un poco no de vaya a cosa, ser que nos caigamos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Y al final. Sí. Todo tiene su principio y su final. Y estamos bajando por esta avenida de hierba, muy cómoda para pisar, otra vez hacia la gran capilla central de la entrada, donde podemos observar otros detalles que hasta ahora no hemos visto. Regresamos por una cómoda hora, por este cómodo camino de alquitrán y piedrilla, y podemos observar la parte artística detrás de nuestra capilla, como hemos dicho, que en su interior merece la pena conocerse, así como sus galerías, darse paseos cualquier día, a cualquier hora, de sol o de lluvia inclusive. Entre otras novedades, bueno, también hay una cripta que se puede visitar todo el año, en la cual también hay muertos de guerra, desgraciadamente, porque sabemos que se hablaba hasta de 500.000 de personas muertas en la Guerra Civil Española, pero también hay la última novedad que vamos a observar, que es muy moderna y que fue inaugurada, creo que el año mismo pasado, y que nos recuerda y evoca nada menos que el COVID sufrido en todo este país y en el resto del mundo. Hay que tener cuidado porque aquí hay escaleras que son más bien estrechas, ¿eh? Ojo al pisar, que no hay mucha luz, aunque se distinguen como manchas en las piedras, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que nadie se caiga, por favor. Bueno, hay otros edificios anexos también que complementan a este cementerio, que ahora tampoco no vamos a especificar, aunque las oficinas están a la izquierda, al fondo a la izquierda, y los servicios en general para tratar con los empleados o la dirección está situada a la izquierda. También los cuartos de baño si alguien necesita utilizarlos, ¿eh? Vamos a dar esa información que es interesante igualmente. Vamos dejando atrás lo conocido esta noche y esperando continuar más, pero no hemos acabado. Podemos ver ahora el interior de la galería, estupenda galería también construida, y salimos a la parte central. Sí, aquí sí que podemos observar, aunque sea de noche, dos hermosas palmeras. Se dice que hay hasta 400 clases de palmeras en el mundo y estas son palmeras canarias, tan erguidas. Pero aquí hay cedros y otros árboles de mucho interés que existen también en lugares muy alejados del mundo y que se tuvo el acierto de traerlos hasta aquí. Escuchamos música clásica de nuevo y que nos darán la despedida. Aquí en el suelo está la gran cruz, símbolo del cristianismo, también si lo observamos, extendida y alargada. Y el arroyo de agua clara que corre aquí a la derecha es precisamente lo que simboliza la renovación de la vida después del problema del COVID. Fijaros que hay un arroyo, es muy moderno, que está rodeado de metal, pero lleno de agua limpia que está continuamente moviéndose. Gracias. Gracias.
top. Aquí tenemos que leer. Nuestra despedida va a esperar algunos minutos. Aquí abajo está la cripta que os hemos comentado, que también hay muchas personas de la guerra civil encerradas, con sus nombres, más de 200, y recuerdos muy diversos por todos los lados. El año pasado comenzamos y a ver si el año que viene también podemos continuar. Esperamos que vaya siendo de su agrado, de vuestro agrado, y estamos esperando a que lleguen los últimos visitantes para poder poner fin a este encuentro de arte, de historia y de botánica incluso. Sí. Son 2 poemas. Primero un cuarteto y después una persona sola. No, gracias. Bueno, que ahora a continuación vamos a despedirnos con un poema de Gabriel Aresti, distribuido entre 4 rasodas, y finalmente nuestra compañera veterana, Keni Orue, lo hará en castellano. Gracias. De Gabriel Aresti, guretzat. Guretzat berdin dira, astea eta jaia. Lana biertz dugu kantatzeko gaia. Har dutxagun eskuan, giltza eta laia. Gariz eta berdinaz, erantzako Bizkaia. Gitarrekin aire berri bat, daramagu kantu segun, abesti libre eta leiala, prestu eta nobleza dun. Haren medioa zerageren ongi izan gaitezen ezagun. Herri langile nekazaria ai defendi lagun. Nuestros deseos, nuestras quimeras, nubes de sueños suelen ser, y el tiempo loco se nos escurre en un querer y no poder. Si acaso un día ese destino somos capaces de volver, agua de suerte, agua de vida, agua de parto, va a llover. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos que entregar de nuevo los micros que se nos han prestado. Bueno, vale, muy bien. Me dan preferencia por ser de fuera. Gracias. Thank you. Lo que estaba diciendo mi compañera es que, por favor, las velas, los micros y todo lo que les han entregado, que no se olviden de devolverlo. Y muchísimas gracias por habernos obsequiado con su presencia, que ha sido irrelevante, maravillosa. Ok. Sí, y por favor, cómo no queremos olvidarnos de Anabel, que a pesar de su emoción de hoy, pero tiene todo nuestro respeto como directora, enseñante de teatro. Un abrazo y para siempre, hasta siempre, Anabel. Muchas veces. Bueno, que podéis contar con la Asociación Artística Vizcaína cuando lo deseéis, que estamos en Bilbao siempre activos. Ya os damos teléfonos si queréis, etcétera, etcétera. Gracias y buenas noches. Egoitz?
¿Las anfitriones? Sí, sí. Estaba mi hija ahora por aquí. ¿Qué? Pero últimamente está feo. Pedimos en